Muy buenos días, muy buenas tardes casi ya, a todos los que estáis aquí hoy con nosotros. Bienvenidos, ¿no?, a esta masterclass en streaming que hacemos desde nuestra escuela de finanzas. Y bueno, hoy vamos a participar Rui Damota, Guedes, mi compañero en AFI Research y bueno, pues la persona responsable de renta variable y de asset allocation. Y también con vosotros, bueno, pues estoy yo, que soy el socio del área de mercados. Bueno, como sabéis, llevamos ya pues unos cuantos años, ¿no?, haciendo estas cosas. Hoy, la verdad que la cita es, yo diría que llamativa. No sé si tenemos la fórmula mágica para que todos toméis decisiones, pero por lo menos vamos a intentar añadir algo de luz, de acuerdo a, bueno, pues esta situación, ¿no?, que tenemos, que ya aventurábamos, yo creo que en los últimos 6 meses, en nuestras jornadas de noviembre, ya empezábamos a ver las orejas al lobo de un cambio digamos, de pie en términos de las políticas monetarias, de un cambio de ritmo. Y bueno, ahora estamos pues prácticamente en los últimos 2 meses pasando, ¿no?, por ese momento de cambio y ese momento, por lo tanto, de estrés, ¿no?, que está generando fricciones. Y lo que se trata, ¿no?, lo que queremos con esta masterclass es, bueno, pues centrándonos muy mucho, creo, en los dos principales bancos centrales. No vamos a entrar en tocar todos aquellos que están subiendo tipos, desde Noruega hasta pasando por Canadá, el cambio que pueda estar haciendo el Banco de Japón, lo que están haciendo los emergentes. No, nos vamos a centrar en los dos principales, y lo que queremos contaros son, bueno, varias cosas. Primero, ¿no?, dos pinceladas, pero dos pinceladas del entorno macro para que veamos dónde está la preocupación, porque aquí yo creo que una es lógicamente la inflación, la otra es si el ciclo aguanta. Y si el ciclo aguanta, bueno, pues una serie de subidas de tipos que se pueden producir en el corto plazo, ¿no? También es importante saber cuál es el estado del ciclo para ver si además de esa inflación de costes que todos sabemos que se ha ido acumulando durante estos años, bueno, estos 2 últimos años, pues tenemos también una inflación de demanda, y hasta qué punto esa inflación de demanda hace que la perspectiva para la inflación sea más o menos duradera en el tiempo, ¿no? Más allá de que se implementen subidas de tipos más o menos agresivas. Luego pasaremos a analizar, ¿no?, pues digamos cómo estamos viendo los bancos centrales. Primero, haciendo un poquito de repaso de la situación en la que se encuentran, ¿no? No solo tienen el problema de la inflación, tienen otros problemas. Tienen un problema de un elevadísimo endeudamiento y tienen un problema de, bueno, unos mercados tremendamente enganchados a la liquidez y, bueno, la generación de una serie de externalidades negativas, ¿no?, por tanto tiempo en tipos bajos y en esa provisión de liquidez tan brutal, ¿no? Y una vez que veamos esa parte, pues entraremos a nuestra expectativa, ¿no?, de lo que creemos que pueden hacer tanto la Fed como el Banco Central, y al final una serie de reflexiones sobre asset allocation, ¿vale? Analizaremos bien, ¿no?, pues cómo creemos que el QT, ¿no?, es decir, la retirada de compras o la reducción de balance puede, digamos que, mover, ¿no?, o trastocar las tendencias que teníamos en los últimos meses. Y al final una serie de reflexiones de asset allocation, algunas más estratégicas, otras más tácticas. Nos vamos a ir repartiendo Rui y yo, con lo cual si en algún momento tenemos algún gap entre slides, pues no os preocupéis que intentaremos solucionarlo rápido. Y intentaremos ajustarnos a 45 minutos máximo para que tengáis luego espacio para preguntas. Ya veo que algunas se están haciendo, pero yo creo que queremos, ¿no?, escucharos y compartir con vosotros y daros respuesta a esas preguntas al final, con lo cual intentaremos no enrollarnos mucho, que es lo que ya estoy haciendo, con lo cual vamos a empezar. En esa parte de macro global, bueno, nuestras previsiones no son nada llamativas respecto a lo que pueda tener algún otro, digamos, organismo internacional, como puede ser la OCDE o el propio Fondo Monetario, ¿no?, que acaba de revisar ahora en enero, ¿no? Tenemos un ciclo robusto, yo lo llamaría robusto, ¿de acuerdo?, pero que lógicamente es menos fuerte, salvo en algunas economías donde hemos tenido que, bueno, trasladar crecimiento de un año a otro, ¿no?, como por ejemplo la española, ¿no?, donde la aplicación, la traslación de caja a PIB de todos los fondos Next Generation, bueno, pues tienen lógicamente un impacto mayor este año que el pasado, y la recuperación del turismo también hace que este año sea el año un poco de álgido, ¿no?, en términos del ciclo. Pero en el resto, si os fijáis, pues tenemos menos crecimiento en el 22 respecto al 21 y en el 23 también. En todo caso, un crecimiento
superior al potencial y que está haciendo que se cierren las brechas de producción, primero, y segundo, en el mercado laboral, pero a ritmos distintos. Es decir, podemos decir que Estados Unidos está muy cerquita de cerrar esa brecha del mercado laboral, si es que no la ha cerrado ya, hay discusión de opiniones, que el Reino Unido también estaría cerca, y sin embargo en Europa estamos algo más alejados, ¿no? José, Bueno, perdona, no sé si es que no sé si estás pasando las diapositivas, pero no no, se está viendo. Vale, solo para decirte, ¿vale? estoy solo, no se está proyectando. Intenta pasar una. Vamos a compartir, ahí estamos Ahora, ya. ahora estás Venga, compartiendo. perdonad. Ahora sí. Bueno, Vale. no os habéis perdido nada, gracias Rui, porque la primera era nada más que el índice, ¿de acuerdo? Y el macro global. Bien, como os decía, crecimiento fuerte, pero que va moderando, ¿de acuerdo? Y que está sujeto a una serie de riesgos, ¿no? Uno, en el que situamos ya neutral, que es, bueno, pues variante Omicron, etcétera, etcétera. No somos epidemiólogos, sabemos que el virus puede seguir mutando, pero desde luego creemos que el mundo ha entrado ya en una fase mucho más endémica y que lógicamente tanto las restricciones como el comportamiento de los propios consumidores y empresarios va a ser muy distinto a lo que hemos visto en el primer año de la pandemia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí creemos que es un riesgo que, bueno, tenemos que mirarlo muy de cerca, pero que ahora mismo no nos está haciendo orientar las previsiones a uno u a otro lado. Luego tenemos un riesgo bajista, que sí, es el daño que ha producido, ¿vale? Sobre la actividad, la persistencia de los cuellos de botella, ¿de acuerdo? Aquí desde problemas de suministro hasta, digamos, subidas de precio de algunos bienes derivados de su escasez, ¿no? Esto es un factor, digamos, malo por alcista para los precios, ¿de acuerdo? Y que tiene un componente temporal, pero también es malo porque está restringiendo la producción. No son pocas las empresas que nos dicen que el principal problema son los desajustes en la obtención de suministros, no tanto una demanda. ¿eh? Y cuando digo suministros, me refiero tanto a suministros físicos como a suministros humanos, ¿no? Es decir, la fuerza laboral, que lógicamente también estamos empezando a tener alguna estrechez. Ese es un riesgo que creemos que va a ir diluyendo durante el año, ¿no? Y por lo tanto ejerce una presión negativa, pero en nuestra opinión se irá diluyendo. Ahora veremos algo más. El riesgo principal y digamos, nuestra preocupación ahora mismo es que tengamos un pensionamiento ya no tanto prematuro, que sí, pero sobre todo agresivo por parte de los bancos centrales, ¿no? Ante lo que podría interpretarse como una alza permanente en los niveles de crecimiento de los precios, ¿no? Una cosa es tener, como sabéis, un crecimiento de los precios muy fuerte en un año, ¿de acuerdo? Y si el año siguiente no crecen, pues obviamente la tasa de IPC, que es la inflación, bueno, pues se frena, ¿no? Y aquí, bueno, pues creemos que seguimos manteniendo un escenario en el que en el medio y largo plazo, ¿vale? No ha habido cambios en los factores estructurales que en los últimos, bueno, pues 15, 20, 30 años han dado como resultado unos ritmos de crecimiento de los precios moderados. Es posible y creemos que el ritmo de crecimiento de los precios en adelante, ¿de acuerdo?, va a estar por encima del de los últimos 5 o 6 años antes de la COVID, pero desde luego no creemos que se vayan a mantener los niveles de evolución que tenemos ahora mismo y que hoy, por ejemplo, habéis visto con el dato de IPC en Estados Unidos, que si no me equivoco ha sido un 7,5 en general para el mes de enero, ¿no? Luego tenemos una desaceleración más intensa en China, que ya venía, es decir, China viene desacelerando ya unos cuantos trimestres y si no año y pico, porque está cambiando de modelo, pero bueno, eso se ha complicado con digamos que las restricciones impuestas al sector inmobiliario y bueno, por esa política de prosperidad común que está, si queréis, haciendo que la función de producción se reoriente, ¿no? No tanto hacia el beneficio, sino a otros digamos que prerrogativas que se imponen desde las autoridades y que, bueno, también liman, ¿no? Crecimiento. No nos preocupa en el sentido de ver un riesgo sistémico, sí que nos resta, ¿no?, décimas de crecimiento. Y luego, como, bueno, factor de contrapeso, que es muy relevante, tenemos unas políticas fiscales aún expansivas, quizás menos que en el año 2021, lógicamente, pero aún son expansivas. El cambio puede ser negativo, pero las políticas en sí no tienen un corte restrictivo. Empezaremos a tenerlas en el año 23 en Europa, veremos, ¿no?, hasta qué punto esas nuevas reglas fiscales son más o menos estrictas y son más o menos fáciles o difíciles de cumplir y que implican, pero ahora mismo tenemos todavía ese viento de cola y tenemos también un impulso a la inversión que tiene mucho que ver con la transición verde, que tiene mucho que ver con, digamos que los fondos
de infraestructuras en ambos lados del Atlántico y también con, digamos que el plan del Next Generation en Europa y con su apalancamiento en el sector privado. Y luego tenemos todavía un ahorro de los hogares bastante elevado. Con lo cual, digamos que el ciclo económico es robusto, pero va hacia menos, aunque va a ritmos de crecimiento por encima del potencial. Y por tanto, ¿de acuerdo? Se deben de cerrar esas brechas de producción y nos tenemos que acercar a una situación en la que la economía, bueno, pues esté digamos, en una situación de generar niveles de inflación en torno a los objetivos de los bancos centrales. La cuestión es que estamos mucho más arriba. Y estamos mucho más arriba, lo veis aquí, en una situación en la que, bueno, las sorpresas económicas han ido un paso por detrás, es decir, en el año 21 tuvimos muchas sorpresas, digamos, económicas positivas, y bueno, en la parte final, digamos que desde mediados tuvimos una moderación del ritmo de crecimiento, entendido como sorpresas que ya no sorprendían tanto, incluso entraron en terreno negativo, ahora se están recuperando en los últimos 2 o 3 meses, pero digamos que lo que ha tomado el relevo ha sido, bueno, pues una subida de la inflación muy potente, ¿no? Nuestras previsiones para la inflación, por entrar en harina, son las que veis aquí, es decir, en Estados Unidos, después del 4,7 del año pasado, vamos a estar este año, en nuestra opinión, la general, en un 4,8 de media anual, ¿vale? Media anual, y en Estados Unidos la subyacente, bueno, pues por encima del 4. El año 23 y el 24 la estamos viendo en torno al objetivo. Es decir, lógicamente, has acumulado un periodo de inflación por encima del objetivo del Banco Central, vas a converger con tu objetivo en una economía que tiene un uso de los recursos, bueno, pues ya bastante estrecho, es decir, que no hay, digamos, holguras y estamos entrando en una situación de estrecheces en términos de recursos y, por tanto, bueno, pues tiene sentido que haya, ¿no?, una salida de posiciones expansivas. En el caso del área euro, después de la muy fuerte inflación del 21, tenemos más en el 22, tenemos un 3,5 en media anual para este año. Y luego, bueno, sí, un efecto base muy claro en el 23, pero una convergencia de la subyacente con niveles cercanos al objetivo del Banco Central. Y aquí el margen de error es importante. Creemos que es el primer mensaje que hay que dar. El margen de error es relevante. Y el riesgo sigue estando todavía a que este pico, ¿vale?, en vez de ser un pico, sea una joroba, sea una meseta, ¿vale? Y eso pues lo que haría sería elevar las tasas medias anuales. Lo que no creemos, y en nuestra opinión no vamos a cambiar por ahora porque no tenemos motivos ni estructurales, ¿vale?, ni coyunturales para pensar que no se va a producir esa moderación relativamente rápida, ¿vale?, de los niveles de inflación durante, sobre todo la segunda parte del año y el año 23. Primer punto de riesgo, bueno, o de riesgo o de relax, ¿no?, o relajación, son los cuellos de botella. Esto lo actualizaremos dentro de poco, pero nosotros tenemos un indicador sintético que tiene en cuenta, bueno, pues una serie de componentes, 7 componentes o 7 grandes áreas, ¿no?, desde stock de mercancías, tiempos de entrega, materias primas, precios pagados. Bueno, con lo que tenemos hasta ahora, sí es verdad que entre octubre y diciembre hubo cierta moderación, cierta incipiente normalización, pero todavía estamos en el pico, ¿vale? Hoy habréis leído muchos de vosotros que incluso una de las principales compañías de contenedores, ¿no?, anuncia, ¿no?, que ve una rápida moderación de los cuellos de botella durante el año 22 y bueno, pues nosotros no somos de opinión muy distinta, es decir, creemos que el cuello de botella brutal que se ha formado, ¿no?, ante una oferta que se vino abajo, lógica, en una recesión y una demanda que salió demasiado rápido y además, ¿no?, propulsada por un crecimiento brutal, tanto en energía, en consumo de energía, como en una demanda de bienes duraderos que no hemos visto nunca en los últimos 20 o 30 años tan fuerte. Bueno, pues lógicamente esto generó, junto con el comportamiento humano de pedir más de lo que voy a vender por si acaso me quedo sin ello, es lo que se llama el efecto látigo, esto lo habréis leído varios de vosotros. Bueno, pues ha generado una situación muy, muy complicada y que, bueno, pues está presionando las capacidades de producción de las empresas. Pero creemos que en la medida en la que se produce, uno, una recuperación de la producción, dos, una moderación de la demanda y un ajuste, bueno, pues creemos que los cuellos de botella van a ir moderando, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es el único riesgo, tenemos el otro riesgo que es la energía. Aquí tenéis el precio del gas arriba, ¿no?, tanto en Estados Unidos y Reino Unido como en Europa, está sobrepuesto sobre la línea, la amarilla y blanca son Europa y UK, aunque están en ejes distintos, pero fijaros que el precio es básicamente el mismo, ¿no? Y bueno, pues tenemos unos derechos de emisión de CO2 en máximo, tenemos un precio de la electricidad, en este caso el precio de la electricidad en España, a un día vista, pues que no abandona niveles muy elevados desde septiembre, ¿no? Es decir, llevamos ya 4 meses, 5 meses, con una
persistencia de niveles de precios de la energía muy elevados. Nosotros hicimos una nota allá por septiembre en la que comentábamos que, dado el equilibrio, ¿vale?, en la generación de energía por fuentes o digamos, por materias primas, la situación se presentaba complicada. No nos hubiéramos imaginado, ¿no?, ese spike de subida de precios de la energía hacia niveles de ciento y pico, o incluso la electricidad a niveles de 400 euros megavatio hora, ¿no? Porque ahí también tuvo mucho que ver un movimiento de pánico, ¿no? Pero lógicamente ha pasado el invierno, el tiempo no es frío, los inventarios no terminan de rellenarse, ni en crudo ni en gas, y tenemos una situación muy complicada geopolítica, que hace que, bueno, pues el riesgo sea de que nos mantengamos en estos precios o incluso algo más altos, por lo menos, ¿de acuerdo?, durante los próximos 1 o 2 meses. Luego viene el verano, luego viene la temporada de menos consumo, pero claro, la carta, como dicen los anglosajones, el wild card, ¿no?, de lo que ocurra con Ucrania y el suministro, digamos, de gas proveniente de Rusia. Esto lo tenemos ahí y es una espada de Damocles. Nosotros, en nuestro escenario central, tenemos una moderación de los precios, no hacia los niveles previos al verano pasado, pero sí por lo menos hacia esos niveles. Y eso implica que las interanuales se tornarán algo más, digamos, moderadas, mucho más moderadas en la parte final del año, ¿no? El tercer riesgo, ¿cuál es? Hemos dicho cuellos de botella, y bueno, ese es un riesgo de doble filo, puede venir muy bien o puede seguir presionando al alza estos costes. El segundo, la energía, creo que hay que ser muy, muy comedido, ¿de acuerdo? Y el tercero es efectos de segunda ronda, es decir, presiones en salarios que generen buenos espirales de salarios. Ahí, bueno, en Estados Unidos claramente, ¿no?, los salarios están creciendo de forma agresiva. En el conjunto de la economía, no tanto, cuando uno lo mira en términos reales y lo ajusta por productividad, ¿vale? Pero hay algunos sectores, algunas escalas salariales donde la presión es brutal. Aquí en ocio, hostelería, etcétera. Y eso, bueno, pues poco a poco, a medida que se va manteniendo la inflación en niveles elevados, estamos viendo, ¿no?, como indicadores que seguimos mucho, como es, por ejemplo, la expectativa de inflación a 5 o 10 años de la Universidad de Michigan, bueno, pues está en el 3,10%. Es decir, hay un cierto riesgo, ¿no?, de que esa subida salarial que se va a producir, ¿de acuerdo?, digamos que se sitúe algo por encima del crecimiento de la productividad en términos reales, y que genere, ¿no?, ese temor, que es ahora mismo lo que ha hecho que la Fed reaccione algo más rápido, ¿no? Es decir, ahí tenemos una demanda muy potente y un riesgo de segunda ronda superior. Ahora bien, si la inflación, como pensamos, los factores que han hecho que subiera tanto, comienzan a moderar durante este año, bueno, creemos que no se va a producir una espiral duradera entre precios y salarios. Lo que pasa es que, claro, la Fed mira algo como esto, y es que desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo?, es la primera vez en la cual vamos a tener una tasa de paro por debajo de esa tasa no aceleradora de inflación, y que por tanto, bueno, pues con una economía fuerte, lo lógico es que el defensor subyacente del PC, como está sucediendo, ¿de acuerdo?, pues empiece o siga tensionado durante algún tiempo, ¿no? Y ese es el principal clave para Estados Unidos, ¿no? En el caso de Europa, bueno, tenemos una situación de precios también muy elevada, 5,1 el último dato, aquí no está actualizado, el IPCA, ¿de acuerdo?, fue el que salió un día antes de que tuviéramos el último Consejo de Gobierno del BCE, y bueno, pues un IPC subyacente que está a niveles del 2,70%. Y según van quitándose esos efectos one-off, como por ejemplo fue la subida del IVA en Alemania, seguimos viendo que la presión es elevada, ¿no? Con lo cual la percepción de que puede durar más, ¿no?, este episodio de precios elevados, y que por tanto puede trasladarse a unos salarios que de momento están muy, muy deprimidos en términos reales, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese riesgo también está ahí, y por tanto justifica también el giro que ha hecho el Banco Central. Es decir, que la situación de partida es una situación en la que el ciclo, tanto por la actividad económica como por la inflación, justifican que los bancos centrales se movieran. Pero esto no es nuevo, esto ya lo justificaba desde prácticamente verano del año pasado, y desde luego en nuestras últimas jornadas de noviembre ya lo advertíamos, ¿no? Lo que pasa es que ha ido mucho más deprisa de lo que teníamos pensado. Es decir, los bancos centrales, en cierto modo, no es que hayan entrado en pánico, pero han reaccionado, digamos, poniendo los pies encima de la mesa, diciendo: aquí estoy yo para controlar los riesgos de inflación de una forma mucho más proactiva, ¿no? Y en esas entramos en bancos centrales. Los bancos centrales, nosotros creemos que desde un punto de vista histórico se enfrentan a un trilema, ¿vale? Es decir, tienen que mantener la credibilidad de la política monetaria. Por lo tanto, ante un riesgo de evolución alcista de la inflación, pues lo lógico, ¿no?, es que intenten, ¿no?, o que intenten cumplir con su objetivo, y eso es la primera prerrogativa
tanto en el caso del BCE sobre todo como también de la FED. Segundo, hay un tema clarísimo de política fiscal, o si queréis, lo que se ha venido a llamar la dominancia de la política fiscal, es decir, con tipos muy bajos se financia bien la deuda y por tanto permite que la política fiscal sea expansiva. Con tipos reales altos y subiendo, tenemos problemas para repagar la deuda, ¿no? Ahí hay un dilema también relevante, ¿no? Y a nadie se nos oculta que, bueno, pues parte de la subida de los tipos de interés de la periferia de estas últimas semanas, aunque ya viene desde septiembre, ¿vale? Los spreads no vienen de ahora, pues viene, ¿por qué? Pues porque se acerca el momento en el que el Banco Central tiene que elegir entre credibilidad y, digamos, caer en la dominancia de política fiscal, manteniendo tipos de interés reales demasiado bajos y que pueden generar un problema para su credibilidad en la lucha contra la inflación. Y segundo, y tercero, perdóname, un papel muy relevante de los mercados financieros que generan, ¿no? Pues un efecto de riqueza brutal y que en los últimos años, bueno, pues junto con todas las, o gracias a, o en parte, gracias a, digamos, la provisión de liquidez incremental brutal de los bancos centrales, bueno, pues ha habido una asignación de recursos que ha generado, ¿no? Bastantes o algunos excesos importantes, no en el mercado inmobiliario en general, no ha habido una acumulación de deuda en los hogares en particular, pero sí, bueno, pues posiblemente cuando uno escucha, ¿no? El tema de las empresas zombies, cuando uno escucha, pues bueno, el hype que se ha montado con determinados activos o activos entre comillas, bueno, pues al final pueden ser subproductos de ese mundo de dinero muy barato que hemos tenido y que está dando a su fin, ¿no? Nosotros creemos que los bancos centrales están atrapados para subir los tipos mucho porque, digamos, estamos en un problema, ¿de acuerdo?, de endeudamiento muy elevado, ¿no? Y que además, estructuralmente, como os he dicho antes, no creemos que la inflación vaya a entrar en una década, ¿no?, de niveles de 4, 5, 6% que lleven a que los bancos centrales eleven muy fuerte los tipos de interés. Pero eso no significa que no tengan que subirlos, ¿de acuerdo? No tengan que normalizar, ¿de acuerdo? También porque además la política monetaria deja de ser eficaz. Deja de ser eficaz cuando llevas muchos trimestres, o 3, 4 años, o 5 años, ¿de acuerdo?, con tipos de interés en el suelo y cuando además estás, digamos que, incrementando tu balance. Y esta pérdida de efectividad, que la recoge muy bien Claudio Borio en este paper, que lo podéis consultar después cuando tengáis la documentación, deriva, ¿no?, en que uno haya necesidad de recuperar el margen de maniobra porque además de ser menos efectiva la política monetaria ante una recesión, si tuviéramos, ¿no?, una recesión sobrevenida, por ejemplo, por un shock energético muy fuerte, y tuvieran que reaccionar, bueno, pues se encuentran en una situación en la que su política sería muy poco efectiva desde el nivel en el que estamos. Pero es que además se han generado daños colaterales de ese low for long, ¿no?, de esos tipos de interés muy bajos por mucho tiempo. Un sistema bancario poco rentable, ¿vale? Ahora es verdad que está subiendo mucho la banca porque lógicamente tiene una sensibilidad o una beta brutal a lo que hacen los tipos de interés y además porque han provisionado mucho más de lo que al final van a tener que dotar, pero que hacer write-off, ¿vale? Eso fue el año pasado, este año es el año de la subida. Mirad el Euribor, de 0,50 y tantos estamos en 0,31, negativo. Es decir, todo eso, lógicamente, ahora está a favor de la banca, pero digamos que el sistema bancario es, es, es poco capaz de fortalecerse en términos de capital y su rentabilidad a medio y largo plazo pues sigue estando en entredicho. Segundo, hemos generado un endeudamiento que genera vulnerabilidad. ¿Dónde? Pues más en emergentes, más en empresas, digamos, del tipo zombie. Una asignación de recursos ineficiente y una economía, en definitiva, incapaz de soportar tipos altos. ¿Vale? Entonces, ante eso, ¿de acuerdo? Esperar mucho más y sobre todo cuando tienes digamos, una derivada negativa en términos de inflación, bueno, pues lógicamente lo que deriva es en que se hace más necesario, ¿no?, recuperar cierto margen de maniobra, ¿de acuerdo? Y reconstruir, ¿no?, márgenes. Ahora bien, la cuestión es, vale, y después de todo esto, ¿dónde esperas que se vayan los tipos de interés? ¿Dónde esperas que vayan los bancos centrales? ¿No? ¿Y cómo piensas que van a hacer la transición? Lo que está descontando el mercado lo acabo de actualizar ahora, hace un ratito, la página, el gráfico de la derecha, en esta que veis aquí. Fijaos, en Estados Unidos tiene ya una primera subida en el FOMC de marzo, ¿de acuerdo? Frente a un 0,25 de target, ¿no? Pues ya tienes prácticamente una subida en el primer FOMC y luego de aquí a enero del 23, bueno, pues tenemos pues prácticamente, fijaos, pues prácticamente 150 puntos de subida, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay primas por liquidez, hay primas por plazo, pero vamos, 150 puntos de subida, lo cual, bueno, pues a nosotros nos parece
agresivo en el timing, no en la cantidad. Nosotros tenemos, ahora veréis, 6 subidas de tipos de interés en el horizonte 22-23, pero no tan pronto ni de forma tan agresiva, ¿no? Y lo que sí que creemos es que la Fed empezará, y posiblemente en la medida en la que la inflación empiece a moderar durante la segunda mitad del año, tenderá a, digamos que moderar ese nivel de subidas, con lo cual no compartimos, ¿no?, la agresividad, la rapidez con la que el mercado está introduciendo subidas de tipos. Las nuestras son estas. Es decir, tenemos 4 subidas en 2022, empezando un poquito más tarde, ¿vale? En abril, y luego, bueno, pues si queréis, pues otras 2 subidas el año que viene, ¿no? El mercado tiene, aparte de estas, tiene otras 2 más, ¿no? Y ahí es donde creemos que hay, digamos, un gap relevante, ¿no? ¿La clave dónde está? La clave está en si la economía va a ser capaz de soportar tanto o si la necesidad va a estar ahí para subir tantos los tipos en un entorno en el que la inflación, como nosotros pensamos, ¿vale? Habéis visto, se va hacia niveles objetivos más cercanos a los propios objetivos de los bancos centrales, ¿no? En este entorno, pues os podéis imaginar que nosotros creemos que buena parte del daño, que ha sido muy intenso a los tipos de interés, a la renta fija, ya estaría bastante hecho, ¿de acuerdo? Ha sido un mes de enero horrible, horrible, ¿vale? Y el de febrero tampoco está siendo bueno, por decir algo, para la renta fija global, pero bueno, nosotros creemos que en torno a niveles del 2% nos empiezan a salir las cuentas. Nos empiezan a salir las cuentas, ¿para qué? Pues para ir comenzando a largas duraciones, quizás, a lo mejor no en un 10 años de inicio, pero claro, un 3 años estará en unos 60, unos 60 y tantos. El tipo a 2 años dentro de un año está en el 2%. Es decir, salvo que veamos un desplazamiento del nivel de llegada terminal por encima del 2%, nos cuesta mucho ver que haya, digamos, una subida mucho más agresiva desde los niveles actuales. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero esa es nuestra opinión. En el caso del BCE, a la izquierda tenéis un poco la evolución de las expectativas de subida que cogemos con los swaps del Eurostar, y a la derecha tenéis, bueno, lo que todos que tengáis Bloomberg lo conocéis, ¿no? Es el WIRP, ¿no? Es decir, lo que descuenta un poco el mercado en este caso, de Overnight Index Swap sobre el Eurostar, ¿vale? Sobre el tipo que está pegado a la facilidad marginal de depósito, porque hay tanta liquidez. Bueno, pues ¿qué tiene? Ahí lo he pintado yo un poquito sui generis, pero tiene una primera subida ya bueno, como veis ahí, en septiembre, y tiene otra prácticamente entera a final de año. Es decir, que la FMD acabaría básicamente en cero a final de este año. Y el Euribor ya se ha ido a recoger ese nivel. El Euribor 12 meses, que está muy pegado al Euroster hoy, aunque es verdad que los spread forward están un poquito más amplios, están en 0,30, desde niveles de 0,50 y tantos. Es decir, el mercado ya tiene descontada una senda relativamente agresiva para un BCE en el que lo único que hemos visto hasta ahora es más preocupación y un disenso tremendo, ¿de acuerdo? Y yo creo que un papelón de su presidenta a la hora de intentar, ¿no?, defender las posiciones de unos y otros y sonar, ¿no?, algo más restrictiva, porque es verdad que los riesgos son la alza para la inflación, pero bueno, digamos que creemos que ese mensaje puede ir moderando. No sé, nos podemos equivocar. ¿Qué escenarios? ¿Vale? ¿Qué escenarios podemos manejar para el Banco Central? A ver, yo creo que esto va a depender mucho del tipo de la inflación que tengamos. Si es una inflación fundamentalmente de demanda, es decir, no quiero decir que no haya rol de la oferta, es más, lo he dicho antes, que es un rol importante, pero si la inflación fuera sobre todo de demanda y digamos que Europa estuviera embarcada en una senda de recalentamiento económico rápido, bueno, ahí tendríamos que revisar lo que tenemos. Es decir, el nivel de llegada de los tipos del BCE, del repo, tendríamos que revisarlo respecto a ese 0,50, 0,75 que tenemos en previsiones, ¿vale? Y además las subidas tendrían que ser mucho más rápidas. Ahí nos estaríamos acercando al mercado. Bueno, el mercado tendría que revisarse bastante más, ¿de acuerdo? Es decir, ese escenario de la izquierda implicaría que el mercado tuviera todavía que introducir, no sé, 1, 2, 3 subidas más al BCE en el año 23, ¿de acuerdo? Y eso tendría que venir sobre un ciclo mucho más potente, con una inflación mucho más permanente por la parte subyacente, ¿no? Y con una, digamos, mayor amplitud en los componentes subyacentes. Si la inflación no es tanto de demanda, sino que es oferta y en menor medida demanda, y va a ceder, como nosotros pensamos, hacia el 2% en 23-24, y el ciclo es fuerte, pero se va moderando en términos de crecimiento, bueno, pues puedes tener dos escenarios. Uno, que se suba de forma relativamente gradual, aunque desde luego más agresiva que en los últimos 6 meses se venía descontando, es decir, 0,50, 0,75 para la MRO, el tipo de las operaciones principales de financiación, y luego, bueno, pues digamos una primera subida que se produzca al final, como muy pronto, a final de este año. Nosotros la tenemos en el primer trimestre del 23, ¿de acuerdo? Y con un tipo final en el 0,50.
Ahora bien, puede producirse lo contrario, es decir, que el ciclo económico se modere y que la inflación sea de oferta y, sin embargo, que el BCE suba muy rápido, retire liquidez rápido, se ponga, ¿no?, a hacer bueno, pues una reducción de balance antes de tiempo y que simplemente las subidas como lo está descontando el mercado ahora o incluso más. Eso no queremos decir error de política monetaria, pero sería subir con una economía que debe aguantarlo, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues ahí estaría, habría que estar atentos como inversores dentro de la fija porque habría que comprar esos bonos, porque lo siguiente que se descontaría sería una moderación. ¿Qué tenemos en previsiones? Pues en previsiones tenemos lo que veis aquí. Es verdad que la línea de arriba, el spot, nos ha pasado, se sitúa en niveles por encima de lo que tenemos para marzo, ¿vale? Es decir, que nos ha pasado por la derecha, no las tocamos todos los días. Sería un poco hacer trampa. Nosotros hacemos las previsiones cada X tiempo y luego las ajustamos en función. Ahora mismo, pues bueno, fijaos que tenemos ahí una subida en la FMD en el primer trimestre del 23, tenemos que en torno a enero, ¿de acuerdo? Y luego dos subidas más de la FMD hasta ponerla en el 0,25, lo cual nos situaría el tipo repo, el tipo BCE en el 0,50, ¿vale? Y en el 24, bueno, veríamos si habría espacio para una nueva subida, porque ya en el 23 tendríamos una economía que modera su ritmo de crecimiento y unos niveles de inflación más moderados. Con eso las tires, bueno, pues las tires suben, sí, pero suben, bueno, 0,40, 0,50, deuda alemana, 1,25, 1,30 deuda española, 2%, tipo italiano, es decir, no muy lejos de donde estamos hoy, ¿vale? Y es verdad que luego siguen subiendo en el 23, pero digamos que el movimiento fuerte lo habría hecho ya, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues también, aunque más lejos que en Estados Unidos, se nos empieza a abrir una cierta oportunidad. Una vez que hemos visto dónde les vemos a los bancos centrales, creo que es importante que tengamos también en mente cómo juega el tema del QE y el QT, ¿no? Y para eso Rui nos va a contar ahora cómo vemos que juega, para el caso de la FED, pero que va a ser muy parecido al del BCE, cómo jugaría pues esa reducción de los balances en relación con los mercados, ¿no? Rui, voy Sí, pasando yo. gracias, José. Si quieres pasar al siguiente. A ver, para los que sabéis, o sea, el tema de estas políticas monetarias no convencionales, ¿no? El QE, comprar activos, es algo que se hace cuando el Banco Central llega a un momento en que los tipos ya están en cero o incluso en el caso del Banco Central Europeo y de otros, pero en caso del Banco Central Europeo ya están por debajo de cero y el Banco Central cree que necesita seguir inyectando más liquidez en la economía para ayudar a esa recuperación económica. Entonces, básicamente, la forma como lo hace es relativamente sencilla. El Banco Central puede comprar cualquier tipo de activo, o sea, en Europa y en Estados Unidos se ha comprado principalmente deuda pública, también deuda, deuda corporativa, pero, por ejemplo, en el caso de Japón, el Banco Central compra directamente ETFs, ¿no? Compra acciones en bolsa, ¿no? Pero básicamente el Banco Central puede comprar cualquier tipo de activo. Y la idea aquí, por detrás de esto, es que comprando estos activos, yo lo que estoy haciendo es incrementando, bajando por un lado los tipos de interés de medio y largo plazo, no los de corto plazo, porque esos ya están en el mínimo, los de medio y largo plazo los estoy bajando y a la vez estoy empujando la gente, entre comillas, ya sea las familias, ya sea las empresas, ya sea los inversores, a asumir mayor riesgo. ¿Esto por qué? Porque que el banco, ¿cómo lo hace? El Banco Central compra deuda pública a los bancos y eso cuando compra a los bancos o a fondos de pensiones o lo que sea, pero va siempre por los bancos y eso lo que está haciendo es incrementando las reservas en el sistema bancario, ¿vale? Entonces los bancos tienen más reservas. Teniendo más reservas, tienen más capacidad para prestar porque tienen ese exceso de reservas que tienen que prestar. Y eso, por un lado, va a tener un impacto en la economía positivo, se supone, por dos efectos principales. Uno, por el canal de crédito, que mejora, el canal de crédito mejora en el sentido de que facilita a los bancos prestar dinero porque tienen ahora muchísimas más reservas y por otro lado los tipos también están más bajos, o sea, en general esto facilita el canal de crédito, ya porque ayuda a las empresas y a las familias a buscar más crédito y facilita a los bancos prestar. Eso es uno de las vías y la otra vía es a través de los mercados financieros en que los inversores, ya sean fondos de pensiones, que es lo que yo pongo aquí en el ejemplo este, es lo que tenemos aquí, ya sean otro tipo de inversores, cuando yo voy rebajando los tipos libres de riesgo, la deuda pública de medio largo plazo, lo que yo estoy haciendo es, si la gente
quien sea, el inversor quiere buscar algo más de rentabilidad, le obligo a incrementar su riesgo. Entonces, ahora, bueno, la deuda pública, los depósitos bancarios no me pagan nada, la deuda pública no me paga prácticamente nada. Si quiero algo más de rentabilidad, tengo que incrementar mi riesgo. Eso tiene un efecto también positivo en general en la economía porque se supone puede incrementar la inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ese es el efecto positivo. El efecto, por el otro lado, es el QT, ¿no? El quantitative tightening, cuando yo llego a un momento en que digo, mira, ya tengo suficiente, la economía ya va bien, ya tengo actividad económica, la inflación sube, etcétera, etcétera. Entonces ahora es el momento de retirar este estímulo extraordinario que he hecho. ¿Cómo lo hago? Lo hago justo al revés. Yo aquí empiezo por dejar de comprar deuda pública, no es que vaya a venderla para empezar, no, lo que hago es dejo de comprar y eso lo que hará es que el balance del Banco Central va disminuyendo. Y esto el efecto es justo al revés. Los bancos disminuyen sus reservas, hay un menor incentivo, o por lo menos se supone teóricamente que habrá un menor incentivo a prestar. Los tipos de interés suben ligeramente, esto tendrá un impacto en general más negativo en la economía, ¿no? O sea, frenará ligeramente la actividad económica y tendrá el efecto contrario al quantitative easing. En términos José, pasa al siguiente, por favor. En términos en términos empíricos, no se sabe exactamente cuál es el efecto del QT, ¿vale? El efecto del QE, o sea, de incrementar muchísimo la liquidez en la economía, lo que se ha visto en términos empíricos es que esto sí rebaja los tipos de interés, principalmente de la deuda pública, entre 0,5 a 1%, ¿vale? Depende de los estudios que estamos hablando, pero vamos, asumimos 1%. Pero al revés, y tiene un impacto positivo en general en la economía. Al revés no sabemos. ¿Por qué? Porque para empezar, porque solo se ha hecho una vez, que ha sido, como podéis ver ahí, en el periodo 2018-2019 por parte de la Reserva Federal. Entonces, todavía no se sabe cuál es o cuál va a ser ese efecto. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en ese momento? Lo que hemos visto es que la Reserva Federal, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, ha dejado de incrementar su balance en 2014, finales de 2014, lo ha mantenido más o menos estable hasta 2018 y después ha empezado a disminuir, o sea, ha dejado de reinvertir esa deuda que se iba venciendo. Entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? El gráfico a la derecha tenéis las reservas del sistema bancario americano. Eso lo que ha hecho es que las reservas, después de atingir en un punto máximo en 2014 y 2015, en torno a ya unos 2,7 mil millones, 2,7 billones, perdón, billones españoles, billones de dólares, han disminuido, fueron disminuyendo y principalmente han empezado a disminuir a mucha más velocidad a partir de 2018, cuando la Reserva Federal empieza a disminuir su balance. ¿Qué es lo que ha provocado? Ha provocado que en el verano de 2019 hemos tenido un problema en el sistema de financiación interbancario. O sea, el tipo de financiación interbancario, el repo de operaciones de un día, ¿no? Overnight, se ha disparado a un 5% en ese momento. Eso cuando las reservas han bajado por debajo de ese 1,5 billones de dólares, ¿vale? De ahí en adelante, como podéis ver, la Reserva Federal ya empezó a subir su balance y las reservas también. Y ya después, claro, ha venido la COVID y ahora tenemos las reservas en 4 billones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué llamo la atención para esto? Llamo la atención para esto para decir dos cosas. Uno, porque estamos haciendo o vamos a empezar a hacer este quantitative tightening, no quiere decir que esto vaya a generar un problema inmediato en el sistema o que vayamos a quitar toda la liquidez del sistema. O sea, tenemos muchísima liquidez. O sea, hay mucho por donde quitar. Dos, nosotros y la Reserva Federal más ha dicho que reservas en torno a 1,5 billones de dólares es el mínimo que el sistema tiene que tener. A día de hoy tenemos 4 billones. O sea, podríamos disminuir las reservas hasta 2,5 billones de dólares. Entonces, con eso lo que quiero decir es que esta retirada de liquidez tendrá un impacto en las variables financieras, por supuesto, y a José Manuel lo ha comentado, ya lo estamos viendo, ¿no? Los tipos han empezado a subir, pero no es necesariamente un problema siempre y cuando esto se vaya haciendo despacio
y mantengamos reservas suficientes en el sistema para que no haya un problema de liquidez. ¿Cuánto es el mínimo a día de hoy? Y yo creo sinceramente que entre 1,5 a 2 billones de dólares en Estados Unidos será el mínimo de reservas necesarias para mantener el sistema. O sea que mucho tenemos. En Europa, ¿tenemos un mínimo de reservas? No sabemos, porque no sabemos, para empezar, que el Banco Central Europeo no va a empezar a disminuir su balance. Y en segundo lugar, porque nunca hemos llegado a ese mínimo. O sea, el Banco Central Europeo lo único que ha hecho ha sido siempre incrementar. ¿Vale? Nuestra visión es, como podéis ver aquí en los gráficos, es que a partir de 2022, bueno, perdón, a partir del verano de 2022, a partir de este verano, la Reserva Federal empiece a disminuir su balance, pero como os decía, de una forma muy tranquila, o sea, poquito a poquito, sin generar un estrés en el sistema. Entonces, nosotros creemos que por aquí no deberíamos tener un problema. ¿Quiere esto, José, pasa a la próxima, perdona? ¿Quiere esto decir que esta disminución de reservas en el pasado ha tenido o no ha tenido impactos en las distintas variables? A ver, vamos a ver. Es muy difícil decir, mira, porque yo he disminuido las reservas, he tenido un impacto inmediato en esta variable o en la otra, ¿vale? Es muy difícil porque yo estoy haciendo una cosa en un determinado momento y tengo un entorno macroeconómico que puede ser muy distinto. Por ejemplo, os doy un ejemplo, ahora mismo en que la Reserva Federal se propone empezar a disminuir su balance, estamos en un entorno macroeconómico de muchísimo crecimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos, y de una inflación muy elevada. La última vez que la Reserva Federal empezó a disminuir sus reservas, este no era el mismo entorno. Teníamos un entorno de un crecimiento económico bueno, moderado, este, bueno, pero moderado y una inflación bastante controlada, ¿vale? Entonces, solo por ahí las cosas ya tendrían que ser distintas, ¿vale? Pero dicho esto, lo que solemos ver es que los efectos, como ha dicho José Manuel, se dan al inicio. O sea, nosotros ahora los tipos ya se han movido. O sea, no es porque la Reserva Federal vaya a empezar ahora a disminuir sus reservas que los tipos tienen por qué subir mucho más. No, 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 eso no es obligatorio. Eso es justo lo que vemos también aquí en estos casos. O sea, la pendiente, por ejemplo, los gráficos de arriba, los dos de arriba, como podéis ver ahí, a verde tenéis la diferencia entre reservas, o sea, la disminución de reservas en ese periodo que os decía 2016-2018. Las pendientes de la curva inicialmente suben porque se espera que la actividad económica va a ir a mejor y porque los tipos de interés se esperan que vayan a subir, que podéis ver el gráfico de la izquierda abajo con esos tipos de interés que suben, o el gráfico de la derecha también, tenéis esa línea azul con los tipos de interés que suben, o sea, el mercado descuenta esa subida de tipos y por eso las pendientes también suben primero, pero ya después, más adelante no, más adelante vemos una disminución de esas pendientes y de esa expectativa de subida de tipos justo porque ya estaba descontado de antes. O sea, no es porque las reservas hayan disminuido más. José, adelante otro, por favor. En términos de bolsa es lo mismo. O sea, lo que vemos es que las reservas, la disminución de las reservas no tiene necesariamente un impacto negativo en las bolsas, siempre y cuando esto sea, o incluso la subida de tipos no tiene por qué tener un impacto negativo en las bolsas, siempre y cuando esa subida de tipos o disminución de reservas en el sistema venga acompasada de mayor actividad económica. Y esto no es de ahora, o sea, aquí tenéis el último ciclo, pero si miráis, vamos, desde la década de 80 es igual, o sea, la bolsa normalmente sube con la subida de tipos y después hasta que llegamos a un momento en que los tipos suben demasiado y la bolsa cae. Y es justo lo que vemos, si os fijáis, ahí en estos gráficos, justo cuando los tipos a finales de 2018 llegan a un punto ya demasiado elevado, el mercado castiga la Reserva Federal, entre comillas, y el S&P cayó más de un 18%, más de un 14% en 2018, justo porque se pensaba que los tipos estaban demasiado elevados. Dicho esto, lo que sí claramente vemos es que al inicio, como estamos viendo ahora, al inicio hay mayor volatilidad y esta mayor volatilidad también viene acompasada al inicio de muchas veces caídas en el mercado porque el mercado se está ajustando a esta nueva expectativa. ¿Vale? José, adelante otra.
Por último, en términos de deuda y de crédito corporativo, y aquí José Manuel podrá hablar con más criterio, pero aquí es un poco lo mismo. O sea, después de tenermos una compresión muy importante de los spreads de crédito, ¿no? De cuánto pago yo, la prima que pago por encima del tipo libre de riesgo para invertir en el bono de una empresa, lo que vemos es que con esa disminución de la liquidez, los spreads de crédito también se amplían. Y es justo lo que estamos viendo ahora. Aquí la cuestión es cuánto se van a ampliar. Y una vez más, depende mucho de qué tipo de actividad económica vamos a tener. Entonces, es muy distinto tener una retirada de liquidez en un entorno de una actividad económica moderada y es otra cosa tener retirada de liquidez en un entorno de actividad económica muy potente que es la que tenemos a día de hoy. Donde ahí creemos que los spreads se podrían aguantar bastante mejor, ¿no? José, ¿se adelantas otra? Eh, En términos de volatilidad, perdón, como ya os había dicho, lo que vemos inicialmente es ese ajuste, o sea, ya lo habíamos visto anteriormente y ahora lo volvemos a ver, es que cuando yo empiezo a retirar liquidez, el mercado no sabe muy bien qué hacer. Entonces, cuanto más liquidez tenga, menos volatilidad tengo, porque ahí está todo muy comprimido, o sea, los retornos esperados son todos muy comprimidos, pero la liquidez es inmensa, y cuando empiezo a retirar esa liquidez, empieza a tener algo de subida de volatilidad. Y es justo lo que estamos viendo ahora, ya sea en renta variable, ya sea en renta fija. Tenemos esta mayor volatilidad. Pero dicho esto, y esto es algo que es normal, o sea, esto sería de esperar en cualquier ciclo normal de subida de tipos en que al inicio, cuando cambiamos de una política monetaria muy laxa a una política monetaria algo más restrictiva, que la volatilidad se incrementara, que es justo lo que también estamos viendo ahora mismo, ¿no? José, si Bueno, quieres empezar tú aquí. sí, bueno, con lo cual, a ver, tenemos una senda de tipos, como decíamos antes, que refleja subidas quizás no tanto tan agresivas como las que habéis comentado hoy el mercado, basado en una expectativa de que la inflación no va a ser tanto problema como empieza a descontar el mercado, ¿de acuerdo? Y que la reacción de los bancos va a ser algo inferior a la que hoy se descuenta. Sabemos que el QE, por supuesto que castiga los spreads, por supuesto que castiga algo las bolsas, sube la volatilidad, por lo menos es lo que hemos visto en el pasado, ¿no? El QT. Tenemos un episodio solo. Y tiene mucho que ver, como os he dicho, con la situación del ciclo. Es decir, si tú haces un QT contra un ciclo que se está hundiendo, ¿vale? Porque subes los tipos y haces la pinza con la retirada de balance, pues posiblemente suba más la volatilidad, caiga más la bolsa, suba los spreads, que en ciclos donde la economía te aguanta esa subida, ¿de acuerdo? Y el Banco Central va despacio, ¿no? Con lo cual ahí hay un punto de incertidumbre claro. En todo caso, mirando desde un punto de vista de asset allocation, ¿vale? Hemos tenido, ¿no? Miráis los últimos dos años y pico, hemos tenido pues el shock del COVID, lo tenéis aquí, ¿no? Al principio del año 20, ¿no? Caída de bolsa, subida de tipos reales, ¿no? Caída de break-even, de inflación, y luego, bueno, pues un hundimiento de las expectativas de la Fed. Hemos tenido luego, bueno, pues un shock de inflación que empezó, ¿vale? Para aquellos que lo o una reflación, si queréis, que comenzó justo después de COVID y que se incrementó durante octubre-noviembre del 20 y que ha durado todo el año 21, y ahora se está frenando, ¿vale? Porque fijaos cómo esta subida de tipos reales que estamos viendo desde diciembre del año pasado, ya un poquito antes, ha frenado el comportamiento de las bolsas y ha frenado la subida de los break-even de inflación, es decir, los linkers ya no lo están haciendo bien respecto a los nominales, y como, bueno, todo eso viene pues porque el mercado descuenta, pues eso, una subida de tipos algo agresiva, ¿vale? Las volatilidades ya venían subiendo el año pasado, pero ahora se ha confirmado. Es decir, la volatilidad en opciones de inflación ha subido fuerte, esto ya se está moderando. La volatilidad cotizada en tipos de interés o en divisas, sobre todo en tipos, ha subido fuerte. ¿Vale? Tenemos ahí los MOVE Index o el SMOVE en Europa subiendo fuerte, reflejando esta incertidumbre de hasta dónde van a ir los bancos centrales. Y luego, y el impacto que tenga el QE sobre los tipos de interés a largo plazo, y luego también una adecuación, ¿no? De esa subida de la renta variable en términos de volatilidad, ¿no? Con lo cual, una derivada es que tenemos que asumir, digamos, un entorno más volátil, por lo menos hasta que tengamos constancia de cuál es el horizonte 12, 15 meses para esa inflación y, por tanto, para los bancos centrales. Es decir, ahora mismo estamos justo en la salida, y en la salida tenemos una inflación que está en máximos, incertidumbre y riesgos al alza sobre esa variable a medio plazo
y unos bancos centrales que están deshaciendo lo hecho a una velocidad que no teníamos pensada prácticamente ninguno hace unos meses. Nosotros creemos que hay que vigilar muy de cerca, ¿vale? Cómo se comportan las condiciones financieras, ¿vale? Ya sé que hay un componente endógeno, porque las condiciones financieras vienen de los propios, digamos, variables financieras y su impacto en la macro, digamos que viene con algo de retraso. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el 18, que es algo que mucha gente lo dice, ¿no? Es decir, la Fed subió y la economía no aguantó, mira ese hundimiento de condiciones financieras, si miramos el COVID ya es otra cosa, y lo mismo ocurrió en Europa, ¿no? Entonces, creemos que hay que vigilar muy de cerca la interacción entre las variables financieras y las señales que nos dé la economía, ¿vale? Pero también creemos que esto pone de manifiesto que aquello que os contábamos en junio, ¿no? del 21, y que bueno, a alguno le podía parecer una charada, ¿no? Es decir, estos chicos que me están contando. Bueno, es decir, que veíamos que si empezaba a subir la expectativa de inflación y los bancos centrales tenían que reaccionar a ella, ¿vale? Pues iban a frenar la provisión de balance y, por tanto, ¿de acuerdo? 20 años de historia de que a la mínima que hay un problema, más balance y bajo los tipos, esa correlación negativa entre bonos y bolsa tenía que darse la vuelta, correlación entre retornos. Bueno, está pasando, y está pasando, digamos, con cierta violencia, ¿vale? Es decir, la inflación ha subido, las expectativas han desplazado al alza, no se han ido a los niveles de pre-2000, desde luego que no, ni siquiera a los niveles de principios de la década de los 2000, pero sí que está cambiando la correlación entre retornos bonos bolsa. Esto es un problemón para quien hace asset allocation. Nosotros, ¿qué estamos haciendo, Rui, con la cartera? Con la cartera teórica. Ya sabéis que nosotros, no, a Sí, diferencia de nuestra gestora, nosotros no tomamos posiciones, solo decimos dónde hay que tomarlas. sí, a ver, aquí lo que nosotros estábamos bastante infraponderados en general empezando el año. Y es verdad que ya en diciembre habíamos subido algo nuestra inversión tanto en renta variable como en renta fija, pero ahora en enero lo hemos hecho algo más, ¿no? Con esa corrección que tuvimos a finales de enero, digo, con esa corrección que tuvimos en enero en los mercados de renta variable, hemos subido ligeramente nuestra inversión ahí y ahora estamos neutrales, o sea, con 40% de peso. Y es verdad que hemos incrementado también algo en términos de deuda, ¿no? Ahí lo podéis ver ahí, deuda pública de corto periferia, deuda pública largo periferia y también algo de deuda pública dólar, porque creemos que con las tires en el nivel donde están, y como ya ha comentado José Manuel, nosotros no vemos que en los próximos meses vayamos a tener una subida mucho más importante de la deuda. Aquí hemos incrementado ligeramente la parte de investment grade y hemos mantenido lo demás, como podéis ver, sin muchos cambios. Aquí la idea es que en un entorno de fuerte recuperación económica, es verdad que los tipos de corto plazo podrán subir algo más y eso tendrá un impacto negativo, por supuesto, en la deuda y más que nada en la deuda corporativa. Y por eso es el motivo por el cual no estamos incrementando mucho más nuestra exposición a día de hoy en términos de deuda corporativa y mucho menos de high yield, ¿no? Deuda de mayor riesgo. Ahí seguimos estando a la espera. Nosotros, y lo veremos ahora en un rato, seguimos pensando que este es un año en que la actividad económica lo hará muy bien, pero es verdad que es un año en que hemos empezado con los activos todos muy caros, ya sea la deuda pública, ya sea la deuda privada, ya sea la renta variable. Los activos han empezado el año todos bastante caros. Entonces, esta corrección que hemos tenido en la renta variable nos ha gustado, nos habría gustado que hubiese sido una corrección más fuerte, ha dejado los activos algo menos caros, pero no es un año para pensar en tener rentabilidades muy potentes como fue el año pasado, precisamente en la parte de renta variable. Y como ha dicho José Manuel, esta presión alcista de los tipos sí que nos pondrá problemas en nuestra rentabilidad de la deuda, ¿no, José? Sí, bueno, yo creo que para ir finalizando, y una vez visto la televisión, pues dejar 4 o 5 mensajes. Es decir, os hemos dicho, en esta subida que hemos tenido de tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, nos empieza a llamar la atención esos niveles del 2% y también en investment grade. Es decir, que como no vemos tantas subidas tan agresivas, empezamos a picar. No queremos decir que alarguéis duraciones a lo bestia, no. Que empecemos a picar, porque lógicamente venimos de una situación, digamos, de tipos muy, muy, muy bajitos, ¿no? Creemos que también, lógicamente, os podéis imaginar que en un entorno en el que los bancos centrales controlan la inflación, pues el brillo que han tenido los bonos ligados a la inflación ya se acabó, se empezó a acabar
en torno a octubre, noviembre en Estados Unidos, algo más tarde en Europa, y ahora ya con unos bancos centrales que están, digamos, que intentando ponerse casi por delante de la curva, pues lógicamente tiene que frenar. Los flujos están también empezando a frenarse ahí. Creemos, ¿no?, que, como decíamos, es cerca de niveles en los que empezar a alargar un poquito de duración en curva dólar. En deuda periférica, hay alguna pregunta por ahí sobre el tema. Hombre, la subida de tipos y la volatilidad en tipos de interés no son buenas compañeras para los que están más endeudados, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos previsiones de que los spreads, tanto de España como de Italia, van a estar este año más volátiles y algo más altos, ¿vale? Por poneros un techo, estamos viviendo niveles de techo de 175 en el italiano frente al alemán y 100 en el español. Acercamientos a esos niveles, en el relativo, nos van a empezar a gustar. En el absoluto, como habéis visto en las previsiones, estamos todavía un poquito lejos. Es decir, que primero empezaríamos alargando en deuda americana y luego buscaríamos ese valor relativo en Europa algo más adelante. En crédito, pues en crédito con nuestro escenario, ¿vale? Con nuestro escenario, que veis aquí un poquito, ¿no? El escenario base negativo, ¿no? Y un poco las rentabilidades que saldrían, pues en Investment Grade dólar empiezan a salirnos las cuentas. No tanto todavía en Investment Grade euro y seguimos teniendo un punto de cautela, no vamos a elevar todavía, desde luego, creemos que ahí puede haber algo más de ajuste en lo que son los spreads del high yield, ¿no? Pero en todo caso, nuestro escenario central no es muy agresivo, es decir, que no esperamos que este malísimo mes de enero en renta, bueno, y de diciembre y de enero y lo que llamamos de febrero en renta fija se vaya a postergar, vaya a durar durante todo el año, por lo tanto van a empezar a ver esas posibilidades. Y en la bolsa, como os decía Rui, ¿no?, pues creemos, ¿no?, que también hay cierto recorrido, ¿no? Ahí lo tenéis, sobre todo porque además ha habido una corrección, ¿no? Bueno, yo, si os parece, nosotros lo queremos dejar aquí porque nos estamos ya justo llegando a las 6, pero nos gustaría, ¿no?, responder algunas de las preguntas que estáis haciendo por el chat, con lo cual ahora es el momento, todavía estamos bastantes, ¿no?, en el chat, aunque ya lógicamente los que tenéis que iros a las 6 pues vais bajando. Pero bueno, yo mira, veo aquí una pregunta. Dice, según estas posibles subidas en el Banco Central, ¿sería adecuado salirse de productos con cobertura de bonos españoles con vencimiento 2025-2026? No sé si te refieres a los típicos fondos que tienen rentabilidad garantizada o productos en donde una subida de spreads muy agresiva, de primas de riesgo, me hagan que caiga su valor en ese horizonte. Eh, a ver, si es garantizados. Eh, Hombre, pues yo creo que lo que han dado, ya lo han dado. Si te vale esa respuesta, lo que han dado ya lo han dado. Es decir, creo que no va a haber más plusvalía en esos garantizados. No, desde luego que no. Todavía hay algo de subida de tires y eso lo que puede hacer es que el valor liquidativo del fondo sufra. ¿Vale? Más preguntas. Había una al principio de todo, de Juan Cueto. Hola, Juan. Que pensáis que habrá atascos en esta operación salida. Me interesan las rutas alternativas para evitarlos. Hombre, yo creo que en el primer mes del año tenemos un cierto atasco, ¿no? Porque lógicamente ha habido una repreciación muy, muy importante y el atasco en la renta fija ha sido relevante, ¿no? Yo creo que sí que hay un cierto atasco y será episódico, ¿no? Es decir, yo creo que va a haber momentos en los que se junten, ¿no?, noticias macro algo más flojas, una continuidad de esta presión por las subidas de bancos centrales, al ritmo ya veremos que sea, y bueno, lógicamente también habrá algún descreme de posiciones, ¿no? Y cuando me refiero al descreme me refiero a activos que están muy apalancados a tipos ultra bajos, que bueno, pues tendrán que ajustarse a una nueva realidad. Y aquí, bueno, pues el ejemplo de las cripto, pues lo habéis tenido, ¿no?, en los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Atajos para evitarlos, si quieres, las rutas alternativas. Bueno, yo lo que creo que hay que hacer ahora es que la cartera 60-40, ¿no? Y esto es con ese cambio de correlaciones se hace más complicado, ¿no?, en entornos en los que los tipos sigan presionando, que la renta variable me aporte en positivo, ¿no? Y es más, se hace más difícil que en un entorno en el que tuviéramos algún accidente, pues los bancos centrales volvieran a, ¿no?, ponernos la alfombra, ¿no?, utilizar esa put, ¿no?, famosa, como han utilizado en los últimos años. Con lo cual, yo te diría que y a lo mejor suena tópico, ¿no?, mucha más flexibilidad, ampliar el rango de cosas en las que invertir, buscar
¿no? Alternativas en activos que lo hagan bien en este tipo de entornos dentro de la renta variable. Oye, pues sí, los flotantes, que aunque ya hayamos recogido una buena parte de las subidas, pueden tener sentido, sobre todo si están ligados a estructuras tipo ABS, con una, digamos que con una solidez del colateral. Buscar también, digamos, seguir diversificando en todo lo que son mercados privados. Yo creo que es el año para volver a hacerlo. Lo que pasa es que eso también es un cuello de botella, ¿vale? No hay tanto producto para todo ese flujo que podría irse hacia allá. Creo que apostar por volatilidad y seguir manteniendo coberturas de las colas, ¿no? Porque claro que hay una cola alcista en inflación y debemos de protegernos de ella, ¿no? Pero no hay recetas mágicas. Es decir, si la cartera es muy 60-40, no hay recetas mágicas. Es un año en el que van a sufrir, por lo menos en episodios, ¿vale? Las dos alternativas. Que creemos que puede ser un año en el que haya momentos en los que se nos den oportunidades para entrar en ambos activos, también. Pero desde luego, digamos, un año muy distinto al año pasado, ¿no? Eh, más más cuestiones por aquí, previsiones para el eurodólar, ¿vale? Bueno, previsiones para el eurodólar. Ya hemos visto que en el momento en el que el mercado se ha puesto a revisar perspectivas para el BCE, el eurodólar ha pasado de 1,11 a 1,14, es decir, el mercado estaba revisando proyecciones y aquí nosotros miramos mucho los diferenciales de tipo forward, ¿eh? Es decir, en el momento en el que ha habido una corrección de diferenciales de tipo forward, porque en el BCE se le está introduciendo recorrido, el eurodólar se ha frenado. Si tenemos en cuenta además, digamos que los europeos llevan muchos años, digamos que invirtiendo fuera en bonos, ¿vale? Porque si veis un poquito lo que es los flujos de inversión en cartera fuera de Europa, pues ha habido una salida brutal y ahora que empieza a haber subida de tipos de interés en Europa, bueno, yo creo que puede haber parte de vuelta, pero no estamos dando, ¿no?, una senda agresiva, estamos dando una senda de 1,15, 1,17, valor máximo de este año. Lo que ya creemos que se ha reducido mucho es el riesgo de ir a un escenario de 1,10, 1,05, etcétera, etcétera. Me ha extrañado no ver una rúbrica de retorno absoluto. En nuestro asset allocation tradicional AFI no lo tenemos, pero claro que nos gustan las estrategias de retorno absoluto, ¿vale? Y ahí, bueno, pues creo que es un año para hacer mucho valor relativo, para hacer mucho long short. Si Fernando o Fisher tiene cuestiones, nosotros tenemos soluciones long short, tenemos modelos de momentum sectorial long short en Eurostox, tenemos también, ¿no?, estrategias de valor relativo, claro que sí. Lo que pasa es que dentro de nuestra asset allocation, que es un poco, si quieres, muy tradicional, ¿vale? No tenemos retorno absoluto, pero claro que le damos una vuelta. Materias primas, bueno, materias primas yo creo que aquí depende mucho de cuáles, ¿vale? Y yo con esta, Rui, te dejo a ti que sigas tú con el resto. Las materias primas que están sujetas a un entorno de escasez de oferta que puede ser duradero, creemos que van a seguir estando fuertes. El petróleo lo seguimos viendo con riesgo de tocar los 100, porque hay una situación de inventarios baja y porque tenemos un loop entre energías fósiles que depende mucho de que haya o no haya problemas de abastecimiento en Europa ante un conflicto bélico. Pero, sin embargo, por ejemplo, el cobre, pues hombre, y dentro que es un metal que se utiliza mucho en todos estos temas de transición ecológica. El níquel, eso lo vemos fuerte, pero hay otros metales que los vemos ya más moderados. Las materias primas agrícolas, pues donde están los fertilizantes, ahí va a haber, con el precio de los fertilizantes que hay y la dificultad que puede haber para que las cosechas tengan buenos yields el año que viene, puede haber todavía algún tirón al alza en los futuros de materia prima soft, ¿no?, de las soft commodities. Es decir, materias primas las vemos relativamente bien, ¿de acuerdo? Rui, ¿quieres seguir tú? Sí, a ver, en la parte del sector tecnológico, en el corto plazo la respuesta sería sí. Y esto porque el sector tecnológico en general son empresas que tienen un mayor crecimiento, pero que ese mayor crecimiento lo que lleva es que sus flujos de caja sean mucho más en el futuro que a día de hoy. Entonces, en un entorno de mayor subida de tipos de interés, eso lo que hace es que esos flujos de caja se descuenten a unos tipos superiores y eso tiene un impacto negativo en general en este tipo de empresas. Dicho esto, a medio y largo plazo, yo creo que es un sector que hay que estar y hay que seguir apostando por ello porque el entorno de crecimiento mundial a medio y largo plazo no ha cambiado significativamente y desde luego seguiremos dependiendo mucho y cada vez más de ese mismo sector. Ahora, lo que yo seguiría buscando y como busco en todas las demás los demás sectores son empresas de calidad. O sea, yo no, aquí no estoy buscando empresas que tengan mucho crecimiento, pero que no tienen beneficios. Y no, yo lo que estoy buscando son empresas con crecimiento sólido, que han demostrado que son capaces de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y esto ya sea el sector tecnológico, ya sea cualquier otro, ¿no?
En términos de otras cuestiones que hablábamos aquí, en términos de dónde sacan los gobiernos la deuda, el dinero para recomprar la deuda. No la Teóricamente, recompran. la No la recompran, recompran. no la No, no, no recompran. la recompran. Teóricamente, La a ver, refinancian. teóricamente, es lo que tú dices, y eso da igual si es Estados Unidos, España, Alemania, Japón, lo que tú quieras. Teóricamente es de impuestos. O sea, tú tienes que asumir que la deuda que emites a día de hoy se tendrá que pagar en algún momento a través de impuestos, ya sea más impuestos o menos impuestos, pero a través de impuestos. Eso se supone, teóricamente es eso. En la práctica, lo que suele pasar y lo que llevamos viendo desde hace muchísimos años, es que no la recompran. O sea, la deuda no disminuye. La deuda lo único que hace es incrementarse. Y ese es un motivo por lo cual no podemos tener tipos de interés especialmente elevados, porque yo puedo tener deuda, por ejemplo, del 100% del PIB. Si los tipos de interés son 2%, 1%, eso a mí no me hace ningún problema, no tengo ningún problema en pagarla, en mantenerla, en refinanciarla, pero si los tipos van al 4, 5, 6%, eso es un problema muy grave, ¿vale? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los tipos no van a subir mucho. ¿Cómo se puede pagar deuda? Hay tres formas muy sencillas de pagarla. Una, mucha inflación. Si tengo mucho, y cuando digo mucha inflación no es la que tenemos a día de hoy, es mantener este tipo de inflación durante mucho tiempo y eso lo que hace es que el valor de la deuda disminuya y entonces la puedo pagar. Dos, tener muchísimo crecimiento y la pago porque crezco tanto que tengo muchos ingresos fiscales y la puedo pagar. Y eso, por ejemplo, la gente no se acuerda, pero en el inicio de la década de 2000, finales de la década de 90, se hablaba de que Estados Unidos podrían pagar toda su deuda. Para que tengáis una idea, a día de hoy tiene más de 100% de deuda sobre el PIB, pero hace 25 años se hablaba de que iban a pagar toda su deuda. ¿Vale? Y la tercera vía es a través de un default, o sea, no pagarla, como ha hecho Argentina y muchos otros países en el mundo a través de los siglos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Yo creo que vamos a tener un poquito de inflación, eso estaría, a mí me encantaría que tuviésemos un poquito de inflación, aunque yo creo que no vamos a tener mucha. Y la otra es mantener los tipos muy bajos para poder seguir manteniéndola, ¿vale? Y eso se aplica para todos los países. Y esto, bueno, es mucho, pues, podríamos hablar de más sobre este tema, pero bueno. Mm. Sobre el oro. Eh, el oro es un activo real, ¿no? Entonces aquí normalmente el oro funciona bien cuando los tipos reales caen. Y es lo que hemos visto, los tipos reales muy bajos o cayendo en los últimos 10 años, el oro lo ha hecho súper bien. Y ahora no, porque es verdad que los tipos reales están muy bajos, pero están subiendo. Entonces, cuando suben los tipos reales, normalmente un activo como el oro no lo hace especialmente bien. Dicho esto, igual que nosotros no pensamos que los tipos vayan a subir muchísimo, entonces el oro no tiene por qué desplomarse. Ahora, yo creo que por ahora, con esta tendencia de continuada subida de tipos de interés reales, fijaros lo que digo, tipos de interés reales, esto suele ser negativo para el oro y creo que se podrá mantener ahí bajo alguna presión. Ahora, pero dicho esto, ¿creo que va a caer mucho? No, no creo que vaya a caer mucho, sinceramente, porque además de ese servir de activo refugio, el oro también es una materia prima para joyas, etcétera, etcétera. Y como sabéis, hay muchísima demanda de oro, principalmente en los países asiáticos, India, China, etcétera. Hay muchísima demanda y no hay producción suficiente y ni va a haber. Entonces, es una materia prima que tiene, en ese sentido, tiene valor. ¿Vale? Em, ¿Qué más? Y es eso. Bueno, yo Creo que creo lo dejamos que aquí, ¿no? yo creo que sí, no hay más preguntas y para, bueno, no pasarnos mucho más, esos 10 minutitos de la hora, nada más agradeceros vuestra presencia aquí hoy, deciros que nada, nosotros estamos aquí para hacer research aplicado, como veis, esto no son papeles aburridos y muy aplicado a las decisiones que tenéis que tomar, con lo cual, bueno, pues todos aquellos que tengáis alguna necesidad analítica, ya sabéis dónde estamos, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y Adiós, nada, nos muchas vemos pronto. gracias. Hasta luego.